reunido aquí para hablar de juegos de la GameCube que por desgracia nunca vamos a poder jugar, o por lo menos algunos de ellos veremos que los podemos disfrutar de una forma muy diferente, pero tal como fueron concebidos, no. Mi nombre es Martín Gamero Prieto, tengo como nick Kaiser77 y bueno, pues me ha gustado y hace bastante tiempo descubrí una página web donde empezaban a hablar de juegos cancelados. Mucha gente que opina que estos juegos cancelados son una chorrada y que no vale hablar de ellos, pero muchas veces la historia del videojuego, de las empresas como tal, ha sido marcada precisamente por los fracasos. Ya veremos que varios juegos cancelados han creado juegos muy pero que muy interesantes. Y una vez que más o menos ya me he presentado, vamos a empezar. Lo primero es decir quién soy. Como ya he dicho ya mi nombre, pues he estado colaborando en Infoconsolas y Tú lo juegas. Tengo mi propia página web, kaiserland77.com, que por desgracia la tengo bastante abandonada por temas personales. He estado participando en varios podcasts, Fanboy Podcast, La Hora Retrona, Kill Beat, RevoGamer Radio. Colecciono NES, GameCube, StarCraft, Super Commander y Los Malditos Amigos, que menuda nos tiene Nintendo montada cada vez que sale alguno. Si queréis saber más de mí, tenéis entrevistas en esos sitios. Field the Byte, Fase Bonus, En el País, que al final no se llegó a publicar, con lo cual os tenéis que ir a mi blog, en Deus Ex Machina y en Legado del Pixel. Lo primero cuando uno se pone a hacer estas cosas y se pone a llevar páginas web y demás es decir ¿por qué yo quiero esta consola GameCube? La verdad es que fue la consola que me hizo volver a este mundillo. Yo lo dejé en la Super NES y bueno, pues por motivos que no vienen al caso, pues un buen día vi una GameCube y dije pues a por ella, y empecé con ella. Para mí fue para mí y yo creo que para todo el mundo fue la última gran consola puntera de Nintendo, porque Wii fue un refrito y la Wii U pues básicamente fue un refrito y la Switch pues básicamente es lo que tuvo que ser Wii U, por lo menos bajo mi punto de vista. Es una de las consolas más desaprovechadas que ha habido, aunque la primera Xbox la verdad es que tampoco fue muy aprovechada que digamos. Y luego para mí es la última gran consola pura. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene online, porque no tiene multimedia, o sea, porque es básicamente jugar. Tú llegabas, jugabas y punto. ¿Cuál? Bueno, eso de que tenía online ya lo hablaremos luego, pero no. Y la razón principal por la que yo creo que todos estamos aquí, o por la que todos tenemos la consola, es porque me cayó en gracia. Lo primero cuando uno se pone a hablar de juegos cancelados es preguntar por qué se abandona este trabajo. Estos juegos son muchísimo dinero, muchísimas horas invertidas y demás. Y lo primero que uno se pregunta es ¿por qué? Hay varias razones y si bien siempre suele ser una mezcla de estas y de otras, normalmente esto es más o menos pues para poner un poco en orden las ideas. Lo primero es el sobrecoste en el desarrollo. Como todos sabéis, cuando tú planeas algo siempre suele costando más. Cuando vais a comprar un ordenador decís, me voy a gastar 1.000 euros y cuando te quieres dar cuenta vas por 1.500 y dices, bueno, pues ya que estamos, tal. En el mundo del videojuego siempre suele haber problemas, siempre suele haber gente que no hace lo que debe, gente que se va, gente que tienes que meter y al final todo es un desastre. Normalmente siempre se suele salir adelante, pero si por la razón que sea te das cuenta de que te vas al doble o al triple, o que, por ejemplo, tú dices, este juego van a ser 1 millón de unidades, pero te das cuenta que necesitas 1,5 millones y no lo vas a llegar, pues lo cancelas y dices, bueno, he perdido tiempo y dinero, pero ya veremos qué hacemos. La segunda causa es bajas en los equipos de desarrollo. Ahora con la época del Twitter, que todo se tuitea y todo se dice, todo se cuenta y bla 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 bla, cuando se va un tío importante, normalmente se suele resentir bastante el juego. El problema que es que cuando se va la cabeza pensante, ya no se sabe exactamente a dónde va. Y aparte de eso, que muchas veces se suelen ir cargos intermedios.
o directamente los programadores que saben cómo funcionaba el juego. Con lo cual, si se van los medias espadas, el juego es que se queda cojo. Sí, se sigue, pero muchas veces no se llega a nada. Las dudas en las ventas es una cosa que ocurre más o menos cuando, por lo que sea, el juego es más caro, o por ejemplo ahora que está tan de moda que tú haces un juego y esperas sacar 10 millones de unidades, cuando la anterior solamente ha vendido 2. Si tú ves que la cosa no va a llegar, pues directamente lo cierras. La falta de interés es más o menos lo mismo que lo anterior. La diferencia que hay que, por ejemplo, tú vas a sacar un juego de estrategia basado en Roma. Tú dices, esto lo va a petar, esto lo va a petar. Pero por lo que sea, hay un par de juegos basados en Roma que no van bien en ventas. Si tú ves esto, tú dices, esto no va a funcionar bien. Con lo cual, antes de seguir, dices, mira, como ya ha habido 2 juegos basados en Roma que no han funcionado, lo cerramos. Y bueno, pues el trabajo se rehúsa, o se tira a la basura, o se hace lo que sea. Los recursos necesarios para otros proyectos lo veremos mucho en el caso del Metroid Prime y con Retro Studios. Es básicamente que tú solamente tienes 10 personas y tienes que trabajar. Pues, si cada juego son, por ejemplo, 5 y tú quieres llevar 3 proyectos, hay uno que tiene que morir. Hay otra cosa que pasa mucho, que cuando un juego se termina, tú necesitas, por ejemplo, vamos a poner 5 personas para cada juego venderlo, en plan de marketing, en plan de que vaya al game para que te lo vendan, en plan de para hacer, y por lo que sea, pues tú ves que no tienes gente, con lo cual dices, pues mira, para seguir gastando personas, porque el dinero se gasta y punto, pero las personas no. Si tú solo tienes 10 personas para vender, necesitas 5 para cada juego y tienes 3 juegos, hay uno que se tiene que caer. Aquí también veremos esto bastante. Y la última razón, que es la peor de todas, la quiebra del estudio. Que los estudios pues o bien se quedan sin dinero, o bien cierran, o directamente pues se van a hacer otra cosa. Este es un negocio que suele tener las patitas muy cortas, y a la primera de cambio te cierran. Todo esto que voy a decir, ¿quién lo dice? Pues lo dicen los programadores, revistas, web, la publicidad o filtraciones que ha habido. Todo esto lo podéis ver muchísimo mejor en mi página web, porque yo solo voy a tener unos 40 y tantos minutos y tengo aquí rapidito. Si queréis seguir, pues tenéis la página de Unsin64, de la cual yo soy Patreon, GameFAQ, Google, Archive y muchísimas páginas web de videojuegos que, buscando, siempre sueles encontrar. Ahora ya que hemos más o menos dicho de qué, vamos a empezar a hablar de los juegos. Pero antes de los juegos están las demos técnicas. La primera demo técnica que se enseñó para... bueno, la primera de la que vamos a hablar, mejor dicho, fue presentada en el Space World 2000 y era básicamente de juegos. Básicamente era una demo técnica gráfica para poder ver los efectos y demás. No tiene nada que ver con la película que hubo después y bueno, fue bastante curiosa. Las demos técnicas suelen ser muy interesantes porque si el juego pega un pelotazo, normalmente se suele sacar un juego, sobre todo antes. Si conocéis la Super NES, cuando el Pilowinds y el F0 fueron demos técnicas, pero que pegaron tal pelotazo que siguieron. Otra demo técnica fue el Mewtwo Party, que su vídeo fue incluido en el Pokémon Channel. El Rebirth, que la verdad es que está muy bien. La verdad es que no sé por qué no se llegó a nada. Y que luego esta, por ejemplo, tiene la importancia de que se mostró para decir que ya no habría cartuchos. El Super Mario 128, que fue una demo técnica que si bien no llegó a nada, dio ideas para todos esos juegos, incluso muchos más. El Pikmin, el Twilight Prize, el Super Mario Galaxy, etc. Esto ya es un caso intermedio, pero básicamente, como el online a Miyamoto no le hacía mucho chiste, se dijo que se quería utilizar el cable o la conexión con la Game Boy Advance. Lo que se dijo era, la gente compra el juego para jugar en la Game Boy Advance y en la GameCube sacamos el editor de niveles. Al final la cosa no funcionó y el editor de niveles se puso en el juego de Nintendo DS. Esto es muy típico.
Esto pasa mucho en Nintendo. Y hay una cosa que se me ha olvidado. De todos estos juegos hay vídeos. No los vamos a poner aquí porque entonces necesitaríamos más tiempo. Cuando esto se monte, ya se pondrá. No sabemos si lo haremos entre los juegos o lo haremos al final, pero en cualquier caso lo tendréis. El primer juego como tal, del que vamos a hablar, es del Animal Crossing 2, que como la GameCube ya tuvo uno, y además pues se pensó en sacar una segunda parte, pero al final se canceló, se creó de ahí el juego de Nintendo DS y se reusó para otros lanzamientos. Si algo echamos de menos en GameCube son juegos de Kirby. El Kirby Team Ensemble 2 era un juego que quería más bien centrarse en puzzle y acción. El juego no llegó a nada y se canceló para crear el juego el Rollorama, el cual también fue cancelado, pero ya hablaremos de él. El Nintendo Pen and Chase Baseball, este juego estuvo terminado. El problema fue que cuando ya estaba terminado, el online faltaba. Y bueno, Nintendo dijo que el online, que no sabía qué iban a hacer, que no lo veían claro y demás. Entre unas cosas y otras, el juego se retrasó a justo después cuando ya estaba iniciado la liga de béisbol. Y claro, Nintendo dijo, mira, no podemos sacarlo. El juego está terminado, se cree y se sabe que hay versiones completas, pero hasta que no las filtren, no podemos hacer nada. El State Debut, lo he puesto porque si bien el juego al final no llegó a nada, fue lo que dio idea para el Wii Mid Channel Function y el Tomodachi Collection. Básicamente, este juego fue cancelado, se encerró y después se empezaron a reusar ideas. Iba a seguir la idea principal del Mario Artist y nada, se quedó ahí. Aquí tenemos otro juego bastante interesante. El juego está basado en una demo técnica llamada Ballon Trip. Y se dijo, bueno, pues vamos a sacar un juego basado en Yoshi para la GameCube. Como la GameCube estaba ya muy mal en ventas y ya aquello no se levantaba ni de coña, se dijo, venga, pues lo dejamos y lo hacemos para Nintendo DS. Y de ahí salió el Yoshi Touch and Go. Otros proyectos que merecen la pena hablar de ellos, pues tenemos el Icy el 21, que está basado en un manga deportivo, que yo dudo que llegara aquí, pero que por lo menos consiguió salir para Wii y para Nintendo DS. El Marionette, que es uno de los muchos juegos que se planean para Nintendo 64, pasan a GameCube, pasan a Wii y nunca se sabe nada. Hay un juego de PC del 2003 de mismo nombre que no tiene nada que ver. El Pichu Bros, que al final se añadió como modo en el Pokémon Channel, y el Super Paper Mario, que iba a ser la segunda parte del de GameCube, pero que cuando se vio que la cosa no estaba muy fina, se canceló y se dejó en Wii. Una vez que hemos acabado con la Nintendo, la segunda empresa que nos viene más importante es Rare. Rare, la verdad es que no hizo mucho que digamos, pero bueno, hizo lo que tuvo que hacer y quería sacar este juego, que si bien solamente es una demo técnica, se creía que iba a ser de plataforma. El juego se enseñó, se dijo que iba a quedar muy bien, pero que en el último momento se pasó con la compra a Xbox y a su vez a 360, lanzando el Banjo-Kazooie. Este juego, el cual parece que los de Unseen 64 sabían del que yo iba a hablar, porque lo pusieron este mismo martes, iba a ser la segunda parte del Conker. Esto hay un artículo de varias páginas, pero como resumen tiene que Microsoft, cuando entró y vio el panorama, dijo que a el Conker que no le parecía bien. Así que básicamente se fueron dando vueltas, fueron programando y al final sacaron el primero en Xbox y lo cancelaron todo. Este juego se empezó a crear a finales del 2000 y se estuvo dando vueltas con él hasta el 2005. Con la entrada de la 360 se dijo que se quería potenciar el online porque ellos querían sacar dinero de las cuotas. Y ellos empezaron a crear el Conker Getting Medieval, pero que tampoco llegó a nada.
al final pues fue una saga que se quedó ahí. De aquí no hay nada, no hay ni demo técnica ni nada, solamente hay conceptos y poco más. El Dinosaurio Planet es de los pocos juegos de Rare que salieron para GameCube. En principio fue rehecho por orden directa de Miyamoto, que básicamente cuando lo vio dijo: a mí me da igual lo que vosotros hayáis hecho, a mí me lo tenéis que poner como Star Fox. Como podéis ver en la foto del medio se ve el cambio. Yo personalmente a este juego le tengo mucho cariño, lo que pasa que fue de los pocos que pudimos ver de Rare. El Donkey Kong Racing, que es un juego bastante interesante porque iba a ser la secuela espiritual del Dixie Kong Racing, y como Rare fue comprada por Microsoft, se dijo que se quería reutilizar. Como no podían utilizar los personajes, se cambiaron. Pero al final Microsoft diría que tampoco le interesaba y al final pusieron ciertos conceptos suyos en el Banjo-Kazooie. Otro juego que sí lanzó Rare, pero fue en la consola Xbox, fue el Grabbed by the Ghoulies. Este juego es muy Rare, y es bastante interesante porque si se terminó para la consola Xbox, significa que tiene que tener algo para GameCube. El tema, que como he dicho antes, hasta que no se filtre, no se puede decir nada. El Cameo, hablando de filtraciones, es también uno de los juegos más interesantes de Rare. El juego fue hecho primero para Nintendo 64, se canceló para GameCube, se canceló para la consola Xbox y después se sacó para 360. Este juego está muy chulo y de hecho para mí, a mí me parece una evolución del Star Fox, que tiene otros personajes, tiene otra forma, todo lo que vosotros queráis. Pero tú lo ves y parece que estás jugando a él. Este juego tuvo una beta casi completada para la consola Xbox, que funciona bien, pero que a veces se cuelga. Si tenéis la consola Xbox con la ampliación de memoria, os debería de funcionar perfecto. Vamos, perfecto o no, pero bueno. Vamos a dejarlo así. En cualquier caso, si el juego estaba completado para la consola Xbox, tiene que haber algo muy avanzado para GameCube. El Perfect Dark pues fue un pelotazo. El Perfect Dark fue la primera, yo creo que fue de las primeras muestras, por no decir la primera, en el que se vio que los juegos de visión subjetiva podían triunfar en consola. En cuanto empezaron a vender, dijeron: aquí hay que sacar un spin-off y una secuela o una presecuela. Se planteó esta presecuela, se avanzó bastante, pero por la compra y demás se canceló. Luego, posteriormente, se lanzaría en 360. Yo he jugado a la versión de 360 y a mí me parece bastante mala. ¿Pero lo que es? Como he dicho antes, se pensó un spin-off y sería Velvet Dark, que sería por la hermana. El juego, como podéis ver, el texto estaba ya bastante pensado, pero Rare ni Rare ni Microsoft quisieron seguir, con lo cual pues se quedó en bocetos. El último juego, que precisamente viene por lo del online, Rare dijo: oye, mira, como Sega lo está petando con el Phantasy Star Online, nosotros vamos a crear uno y lo vamos a llamar Quest. No hay ninguna foto, no hay nada, por lo menos que yo sepa. Y bueno, pues lo empezaron a hacer y tal. El juego se cree que se trabajó bastantes años en él, pero Nintendo dijo que eso del online que no lo veían claro, que se tenía que cancelar. Con lo cual pues el juego se canceló. Sega se quedó con el suyo y este se quedó en nada. Ya saliendo del círculo más íntimo, pues nos podemos ir con HAL-Lab. Como he dicho antes, Kirby, todo el mundo quería un Kirby Adventure, un juego de plataformas, de demás, pero al final pues no llegó a nada. El juego tuvo bastantes nombres y yo creo que este fue otro de los muchos juegos que se cancelaron ya hechos. Posteriormente se rehizo para Wii y se lanzó en el 2011. El Rollorama, que es el que he nombrado antes, que bueno, pues se quitó a Kirby y se potenció aún más el tema de puzzle y acción. Al final pues se quedó tampoco en nada. El Tornado es un juego de Factor 5 que venía ya de la Nintendo 64. Lo único que se sabe es que estaría basado en Turrican, pero que tuvo problemas legales.
por desgracia, pues se quedó ahí y adiós muy buenas. Factor 5 es una empresa pero que muy interesante porque perteneció al círculo íntimo de Nintendo. De hecho, junto con Sega, son las únicas dos empresas que han podido confirmar que el mando que ellos recibieron de la GameCube tenía sensores de movimiento. Tenía una cosa muy inicial. Posteriormente se canceló y fuera. Si miráis en la primera parte del programa de GameCube que hice en la hora retrona, explico todo esto mucho más y podréis ver muchísima más información. De todas formas, cuando lleguemos al proyecto Katana ya lo hablaremos. Como hemos dicho en el Kirby, en el Pilotwing pasó igual. En el 2003 se dijo que estaban a punto de sacar un juego de Pilotwing y se iba a lanzar y bla 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 bla, y de golpe y borrazo desapareció. Nadie sabía nada. Aquí lo tenemos. Si miráis por la fecha y si miráis las imágenes de Wii y los bocetos, se cree que el que se lanzó para Wii fue el mismo que el de GameCube, pero rehecho y preparado con los mandos. Como la GameCube ya no estaba la cosa muy fina con ella, muchas empresas directamente pegaron el portazo. Una de ellas fue From Software. Este juego, un Gold Star Mountain, iba a ser un RPG de acción y demás que se planteó, que se presentó en el Space World 2001, pero que en cuanto vio que la cosa no funcionaba, se fueron. Y hablando de Ace, pues tenemos a Ubisoft. Como no merece la pena hablar mucho de ello, pues los he puesto de forma pequeñita. El Chessmaster lo he puesto porque es, junto con el World Chess, los únicos dos juegos de ajedrez que fueron planteados. Se cancelaron, dejando a la única consola con grandes ventas sin juegos de ajedrez. El Beyond Good and Evil, que si bien se lanzó, el desarrollo fue muy largo y tuvo bastantes cambios. Si podéis mirar betas y demás, veréis que hay ligeros cambios. Luego tenemos una serie de juegos, el Crouching Tiger, el Crash Twinsanity, el Tom Clancy y demás, que fueron cancelados o por las bajas ventas o fueron cancelados por las malas críticas. Básicamente la forma de trabajar que tenía Ubisoft era: si sabemos que nuestros juegos se van a vender igual en las 3 consolas que en 2, ¿para qué la vamos a lanzar? Básicamente fue así. El último juego que quiero nombrar es el Rally Simulation, que es muy interesante porque es que en GameFAQ y en más sitios se dice que se lanzó, pero es que se lanzó en Play 2, pero yo no lo he podido confirmar. Si alguien tiene una copia o algo, que lo comente o algo. Antes os he dicho que hay empresas que por lo que sea cierran. Midway fue una de ellas. Si bien tuvo una primera quiebra a finales de los 90, esta fue la que definitivamente lo mató. Este juego, la verdad es que pintaba bastante interesante porque sería un Combat Cars. El Midway pues básicamente cerró y todos los juegos se cancelaron. Hablaremos bastante de los Combat Cars porque muchísimos juegos se cancelaron. No sé si si el género no tuvo éxito o no se quería, pero después del éxito del Twisted Metal se querían sacar más. Que yo sepa, ninguno llegó a funcionar salvo el Z-Match. Codemaster fue también otra empresa que cuando vio que la consola GameCube iba mal, salió por patas y nos dejó el Shock to Kill a medias. Sería de los primeros juegos donde tú serías un oficial de la DEA y la cosa se quedó ahí. Atomic Planet fue una empresa también que hizo mucho pero que no sacó casi nada. De hecho solamente lanzó el Mega Man Anniversary Collection. Vosotros me diréis, ¿y tanto para eso? Sí, básicamente durante 6-7 años en GameCube solamente lanzaron ese. Cancelaron varios proyectos. El primero y el mejor era Ace Squadron, que quería aprovechar el tirón del Ace Combat y quería sacar su propia versión en la consola GameCube y basada en la Segunda Guerra Mundial. El juego gráficamente era muy bueno y un buen día se canceló. Al año siguiente se lanzaría este engendro. Como podéis ver las fotos dan grima, que lo he puesto porque había que ponerlo, que no me explico cómo demonios intentaron hacer esta cosa.
El juego no tiene nada que ver con el juego de la Neo Geo de tiros y no merece la pena más hablar porque es que daña la vista. El Pterosaurio, El Amanecer de la Destrucción, es un juego que yo lo considero un juego bastante raro. El juego quería aprovechar el tirón de los dinosaurios, quería meter plataformas, quería poner acción, pero al final la cosa no tuvo que funcionar muy bien y un buen día se cerró. Se cree que tiene una demo, lo que pasa es que todavía no se sabe. Otra empresa que estuvo muy cerca de la consola de GameCube fue Retro Studios. De hecho fue comprada más o menos por la época. Este juego iba a ser otro Combat Cars que estaba relativamente avanzado, pero que nunca llegó a nada. Se canceló relativamente pronto. El tema, que se quería hacer el Metroid Prime, y Miyamoto dijo que ese juego tenía que petarlo. Y al final lo hizo. A costa de este juego y de todos esos. El juego de acción y aventuras tuvo bocetos. El juego del Raven Blade, que si no recuerdo mal es la última foto, estaba relativamente avanzado. Lo que pasa es que se tuvo que cancelar. Y para acabar, también se planeó un juego basado en Rugby, que Nintendo dijo que no se podía sacar porque se iba a hacer la competencia a EA de All-Star y no se podía aplicarlas. Al final, visto cómo fue, bien pudimos sacarlo, pero bueno. El Sky of Arcadia 2 es un juego bastante interesante, porque tiene lo que yo llamo la maldición de la Dreamcast. La Dreamcast tuvo bastantes sagas bastante buenas, pero como la consola no terminó de funcionar bien, se quedó ahí. El juego la primera vez se planeó en el 2002. Siguió dando vueltas, pero como no tenía el tirón del Semue, al final se quedó ahí. Se cree que hay bocetos, se cree que hay incluso la historia, pero el encargado nunca llegó a hacer algo con ella. El X10 es un juego de Warthog que básicamente lo que quería hacer, según lo que yo he leído, que esto no significa que sea correcto, básicamente lo que se quería hacer era un Stalker. Un juego que te dejan en la mitad de un sitio muy chungo y allá te las veas. El tema, que GameCube no podía con eso. No, ni GameCube, ni Play 2, ni nada. Con lo cual pues la cosa se quedó ahí y se quedó sin nada. El Force, también llamado Fear Strike, Stem Force y demás, iba a ser un spin-off del juego de Act to Ride. Si bien se canceló, se cree, porque la saga no tenía mucha salida y menos tirón, es bastante interesante porque es que quería crear una cosa llamada cobertura, un sistema de coberturas, donde a ti te podían disparar y tú te podías cubrir. Si se ve la primera foto, se puede ver que es algo parecido a lo que después se pudo ver en el Gears of War. El sistema de coberturas por esta época ya se empezó a utilizar, más o menos mejor o peor se intentó. El tema que no fue hasta Gears of War cuando realmente se pudo hacer y encima fue divertido. Es básicamente su principal valor. Y hablando de valor, los que estamos aquí creo yo que recordamos la película de 1997, Rescate en Nueva York y Rescate en Los Ángeles, en el 2013, si no recuerdo mal. Kurt Russell en esa época pues era muy famoso y demás. Y con el tirón del personaje se quiso hacer un videojuego. El juego se sabe que estaba bastante avanzado y que fue cancelado por razones desconocidas. De hecho se pueden ver fotos, incluso algún vídeo. A nivel personal creo que fue cancelado porque el personaje principal del Metal Gear Solid era muy parecido a él y se creía que podía dar problemas. Y luego también, aparte de eso, Kurt Russell, si uno se va a mirar la página IMDb, se ve que desde finales del 2000, 1999, hasta el 2004, creo que hizo 3 películas. Con lo cual pues tampoco estaba muy alto. Así que al final pues el juego pues, pasó mejor vida. El Death Rush es un juego de Treyarch que se dijo, bueno, si el Grand Theft Auto lo está petando y el Resident Evil lo está petando, vamos a mezclar los dos y lo petamos. ¿Qué puede fallar, no? Pues falla lo mismo que pasa siempre, que coges dos juegos muy buenos, los mezclas y Activision, fijaros cómo sería la cosa, que dijo que no estaba alcanzando los estándares de calidad de la compañía norteamericana.
Cuando veáis esto, significa básicamente el juego es un puto churro infumable y nos lo tenemos que quitar del medio, y como no sabemos cómo hacerlo, ponemos esa frase que queda muy bien y adiós. El juego la verdad es que pintaba bastante bien, jugablemente sería infumable porque todo siempre falla lo mismo, y a mí me recuerda la primera foto mucho al Zombie Revenge. En cualquier caso murió y bueno, se quedó ahí. A principios del 2000 se quería sacar, los dinosaurios volaban todavía, y se quería utilizar a rebufo de eso. Si bien los dinosaurios, yo creo que hasta Jurassic World no fue realmente cuando volvió otra vez a pegar el pelotazo, alguien debía de conocer la historia de Ray Bradbury. Es que no sé quién es. Yo básicamente lo puse ahí, bueno, pues supongo que sería una historia bastante molona, y se quiso sacar un juego. La empresa BAM lo intentó y al final lo canceló. Mirando más o menos por la época, las ventas y demás, la saga Turok justamente en el 2002 sacó su penúltimo juego, el Turok Evolution, que se pegó un castañazo en todos los sentidos. Con lo cual, mi teoría es que muchos juegos que se cancelaron, como el Pretosaurio y alguno más que nos queda por ver, vieron que la cosa no funcionaba, vieron que los dinosaurios no tenían tirón y cerraron. La empresa Swimming Ape supongo que no sonará a casi ninguno de vosotros, pero si os digo Blizzard, supongo que ya sonará más. Esta empresa tenía en desarrollo la primera parte, la lanzó y tuvo bastante buenas críticas. De hecho hay muchísimas fanpage y tal. Cuando empezó a hablar con Blizzard y les presentó el Attack Ghost, Blizzard dijo, mira, esto no se puede sacar, hay que centrarse en este juego. Este juego posteriormente fue cancelado, rebotado y dio muchísimas vueltas para que al final no se pudiera ver nada. Es el Vaporware más famoso de la historia, ahora que ya sacaron el Duke Nukem Forever, y es muy interesante. La historia debería de dar para un libro, porque ahí tuvo que haber muchas cosas. Hay vídeos, hay imágenes, la historia más o menos está más o menos hecha, la intro se puede ver, y Blizzard dijo que quería sacar un juego de sigilo y demás. Yo tengo varias teorías. La versión oficial es que se canceló por el éxito del World of Warcraft. Mis teorías son las siguientes. La primera, que el juego, y de hecho esto lo digo mejor en el programa que tuve del StarCraft en Killbit, Blizzard cuando saca algo tiene que petarlo, si no, no lo saca. Con lo cual yo creo que la GameCube y las demás consolas se quedó la cosa un poco mal, y al final ahí fue. Aparte de eso, también hay otra cosa que no lo he puesto aquí. En la saga Command & Conquer se lanzó un juego que se llamaba el Renegade, que solamente se puede comprar en un pack en Origin. Ese juego la verdad que no funcionó muy bien, no tuvo tan buenas críticas como se pensó y dejó un poco tocada a la saga. Con lo cual yo creo que Blizzard, cuando vio el panorama, dijo, mira, lo cancelamos, lo dejamos y ya veremos. Y así hasta hoy. De vez en cuando habla, de vez en cuando dice, pero yo dudo que un día lo llegamos a ver. Si veis el libro StarCraft Ghost Nova, al final del libro te dice, oye, que la historia va a seguir en un videojuego. Pero como podéis suponer, al final no se vio nada. Como tampoco se vio la segunda parte del Eternal Darkness, un juego que si bien visualmente es muy malo, todo lo demás lo hace muy pero que muy bueno. El juego tuvo varios intentos, tuvo un par de proyectos por el Kickstarter y nunca se llegó a poner. Esto es una saga con mala suerte, siempre he dicho que es una saga con mala suerte. Hay otras muchísimas peores que sigue habiendo, pero esta nunca llegó a nada. Y esto no fue mala suerte, esto fue que, bueno, es que esto yo no sé ni qué fue. El Two Human era un juego que lo iba a petar. Un juego que iba a ser una trilogía. Yo creo que yo creo que vieron la saga Deus Ex y dijeron, mira, vamos a hacer esto, pero mejor.
al final, pues nada, se rehizo varias veces, se cambió el motor, se cambió la idea, se cambió la forma, se cambió, y al final, para la 360 y la Play 3, porque creo que no salió para PC, lo lanzaron. Epic lo denunció por tema de licencia de su motor, por lo visto había caducado, algo raro había pasado. Y al final pues se retiraron todas las copias y bueno, un desastre. Se perdió tanto dinero que al final tuvieron que cerrar. Y al final ese superjuego que iba a ser la leche se quedó en un juego bastante mediocre que al final acabó cargándose la compañía. En el 2001 se lanzó un juego que se llamaba el Clive Barker Undine. Un juego que por cierto está por €1 en Go, con lo cual si os gusta lo podéis probar. El juego en su día pasó con más pena que gloria, pero es muy interesante porque mezcla terror, visión subjetiva y disparos. El juego no funcionó muy bien, aunque muchos lo podemos recordar porque está bastante entretenido, y de ahí salieron varios proyectos, dos de hecho los vamos a ver aquí, que lo querían emular, querían dar terror, dar acción y demás. Esta empresa, cuyos juegos principales son el Rocket Power y juegos de la Inti Sport, que no sé ni lo que es, pero yo me puedo imaginar por dónde va, intentaron sacar este pedazo de juego. Si ven las fotos, aunque no sé si se podrá ver muy bien, gráficamente era bestial. Y yo creo que hubiera estado bastante bien. Pero se canceló sin decir nada. Claro, y porque la empresa quebró, pero bueno, eso es otra historia. El juego, pues nada, se quedó ahí y la verdad que es un juego muy interesante, que nunca lo podremos ver. El Resident Evil 4, que muchos maldecimos el haber jugado en su día y que saliera, fue el primero que ya empezó a pegar tiros y demás. Este en GameCube tuvo 3 intentos. El segundo, si no recuerdo mal, dio lugar al Devil May Cry. Otro que no se sabe nada y otro que era de miedo. El de miedo es los de las fotos, que visualmente era puntero. O sea, es que, vamos, en la época era la leche. Por razones que no vienen al caso, y pues se canceló. De hecho, esto creo que también lo digo en la hora retrona, nos tiramos como unos 20 minutos hablando de él, para que sepáis lo que da. Y básicamente fue que dijeron, venga, pues no se puede, vamos a hacer esto. Toda la información extra la podéis ver también en esa página web, en un artículo que hice. Y bueno, pues básicamente pues al final salió lo que salió. Yo la verdad es que yo le di bastante, pero después del 5 y del 6 yo lo considero bastante decepcionante. Y decepcionante fue el comportamiento de la primera parte de este juego, el Zelda Match. Este juego es una joya oculta. Para mí es una joya oculta y es un juego que yo siempre he dicho que un día será muy caro. Y será muy caro primero por el tipo de juego, primero porque, si no recuerdo mal, tiene toque de Combat Cars, y luego porque tiene los gráficos por cel shading bastante resulones. El tema fue que vendió muy poco y cuando ya lo lanzaron, los tíos fueron a la empresa para hacer la segunda parte y le dijeron que va a ser que no. Pegaron el carpetazo y todo para casa. Hay bastantes bocetos, está lo que sería la documentación y están más o menos unas cosas bastante interesantes. Por desgracia nunca lo veremos. Otro Combat Cars que nunca llegó nada fue el Knight, que en Play 2 hay otro con el mismo nombre pero que no tiene nada que ver. Fue otro Combat Cars, de hecho los paisajes y demás pintaban muy bien, pero no sé qué tiene este género que se quedó en nada. En el 2003 no nos llegó el Chariot, que era un juego de Candela Software, donde se quería coger y se quería poner los primeros Juegos Olímpicos en la GameCube. Se quería darle toques RPG, se querían hacer pruebas y demás. El juego pues nunca llegó a nada. El Chrono Resurrección. Este juego fue cancelado por una denuncia de Square Enix, que si no recuerdo mal, era como un remake. El juego, bueno, la empresa esta creo que está todavía funcionando y se puede encontrar bastante información. Pero como fue denunciada, tuvieron que cerrarlo. El Game Zero es un juego bastante importante
porque lo llevaba el productor y el director Martin Hollis, y en su día iba a ser un pelotazo, iba a ser la leche, iba a ser un Minecraft con todo lo que eso conlleva en GameCube. Obviamente el juego es que no pudo salir, básicamente, es que ni tenía potencia, ni tenía dinero, y Nintendo, cuando vio el panorama, dijo, mira, es que esto no va a funcionar. En Usin tenéis un vídeo de unos 10 minutos con toda su historia en castellano, perdón, en español, y es bastante interesante. Yo creo que hubiera sido un desastre, pero aún así el intentarlo hacer era bastante. El Ghosts 'n Ghosts Online iba a ser otro intento que hubo por juegos masivos online en la GameCube. Se planteó la revolucionaria idea de conectar consolas y ordenadores. Una idea que, por cierto, todavía no está muy puesta, pero bueno. En el GDC del 2003 se dijo, llegó a la empresa de Game Factory, empezó a conectarlo, lo enseñó, dijo, mira, esto va a ser la leche, esto va a funcionar muy bien, pero la cosa se canceló. También se canceló un juego tipo Street Fighter, basado en la misma saga. La teoría que yo tengo es que esta saga realmente nunca ha tenido un tirón real. De hecho, si os vais a la versión de PSP y miráis las ventas, son 120.000 unidades. Cualquier juego medio regular ha tenido muchísimas más. Con lo cual, pues yo creo que vieron que la cosa no funcionaba, el coste y el desarrollo iba a ser muy largo, y lo cancelaron. El juego de los Gremlins, se planteó un juego para los Gremlins en el 2000, más o menos para el lanzamiento. El juego fue cancelado y no se supo mucho de él hasta que en un C64 un programador que dice trabajar en él, Gerald Gimbach, dijo que había estado dentro y que tendría cuatro enemigos finales: un ladrón, un bailarín y tal. Esta saga la verdad es que tampoco tuvo mucho, desde los 16 bits creo que no tuvo mucho éxito, con lo cual quizá lo cancelaron porque no vieron un tirón real. Unity, esto es un juego musical y un matamarcianos unido en uno. Es interesante porque porque si hicieron una preview en la Edge inglesa, debería de haber algo hecho. Alguien de aquí puede decir que el juego este no tiene mucho sentido y demás. En Steam hay varios como este. Hay varios juegos prácticamente iguales, que siguen exactamente los mismos pasos. Por desgracia, pues, Jeff Minter lo canceló y es de muy buenas. Antes he nombrado el juego Asylum de Dark Black, que iba a ser como una copia del Clive Barker. Esta era otra. Belong Games vio ahí el tirón, lo que pasa que este querría más bien basarse en poderes mágicos. El juego ni siquiera llegó a tener nombre y se quedó ahí. The Movies, un juego de Peter Molyneux, yo creo que todos lo conocéis, que esto tiene un fallo, sí salió en PC, pero se canceló creo que se canceló en consolas. La base del juego era crear un theme park, pero basado en un estudio de cine y en distintas épocas. El juego, pues la verdad es que el juego tiene bastante buena pinta, pero en consolas yo creo que básicamente dijo, lo sacamos en PC y vendemos lo que sea. Total, estos juegos en consola tampoco suelen funcionar muy bien. El Sapphire Young Olympus Mythos se mostró cuando ni siquiera todavía existía la GameCube, sino el proyecto Dolphin. Se dijo que se iba a lanzar y la cosa se quedó ahí. El Stone Race, que iba a ser un remake del juego original de 1990, que se quedó básicamente ahí en el comienzo. Y ahora llegamos al Survival, un juego muy pero que muy interesante. El juego tendrías tú que sobrevivir en 4 desastres relativamente recientes. El juego se canceló por las polémicas que sería, pero esta vez, a diferencia del 6 días en Fallujah, no estaba terminado. Básicamente, cuando empezaron a ver las quejas, lo cerraron. El juego no sé cómo sería, pero la idea y el poder sobrevivir en esto tenía muy pero que muy buena pinta. Por desgracia, pues nunca lo sabremos. El último juego del que vamos a hablar es el World Championship Poker.
Este juego lo he puesto porque en la Wikipedia he puesto varias veces que nunca llegó a GameCube, pero hay alguien muy listo que siempre lo pone. El juego, primero, no tiene ISO, y en todas las tiendas donde está las fotos son incorrectas, o si tiene alguna foto que parece real, como la supuesta carátula que hay, siempre te responden con lo mismo: lo sentimos, no nos queda ninguna unidad. Y cuando le preguntas, oye, pero ¿tú lo has tenido en la mano?, te dicen, es que no me acuerdo. Con lo cual, este juego nunca fue lanzado para GameCube. Hay un juego que se nos ha debido de pasar, a lo mejor en el copypaste se perdió, que era, el juego es el 4 jinetes del apocalipsis. El juego sería una especie de cuervo, en plan de acción, de golpes y demás, pero muy bien hecho. Sería un juego en plan con demonios y demás, y estaría muy bien. Lo más interesante de ese juego es la empresa, que lo llevaba 3DO. 3DO, como sabéis, hizo la empresa 3DO, la consola 3DO, y sacó la M2. La M2 nunca llegó a lanzarse. De hecho, aquí en Retro Sevilla tenéis un prototipo bastante avanzado. Pues cuando veáis ese prototipo, veréis que eso es una GameCube. En el año 1997, 98 y 99 se estuvieron reuniendo 3DO con Nintendo para sacar la GameCube. Básicamente lo que hizo 3DO, dijo, bueno, para Sony mejor dicho, dijo, oye, mira que yo tengo esta consola, yo no la voy a lanzar, ¿qué te parece si yo te la vendo y tú haces de aquí la GameCube? Estuvieron hablando 2 años, pero al final la cosa no debió de cuajar y se canceló. Si me acuerdo después, os enseño la foto, lo que pasa es que no sé por qué se ha debido de perder. Esto lo digo porque es una cosa muy interesante, y si eso se hubiera hecho, seguramente Nintendo no sería ahora mismo la que está ahora con la GameCube. Porque, si no recuerdo mal, la Wii y la Wii U se basan en la GameCube. Nunca hubiera puesto. También GameCube tuvo un problema muy gordo, que fue que se lanzó bastante tarde, si no recuerdo mal, a finales del 2000. Con la Game M2, por llamarla de alguna manera, hubiera llegado en el 98 o en el 99 como mucho. Incluso antes que la Play 2. Eso hubiera cambiado muchas cosas. Bueno, una cosa, todo esto que yo digo, todo está documentado en mi página web. Os metéis y os veis. Lo que pasa es que si os empiezo a decir nombres y demás, pues podría acabar locos. Para ir acabando ya, tenemos pequeños juegos a nombrar. El primero es el Camelot RPG, que sería una secuela del Golden Sun de GameCube, que no se supo nada hasta 2 años después, que se empezó a hablar de un juego así, pero para todas las consolas. Hubo líos entre Nintendo y ellos, y luego la cosa pues no terminó de cuajar y se cerró. Solo se sabe del juego que en principio que tendría conectividad con el cable GBA. El Funkicilla, que fue otro juego de Martin Holly, del que ya hemos hablado antes, que sería un juego musical, que tampoco se supo nada. Y luego el Galeon, Islas del Misterio, que es un juego bastante interesante porque se planteó solamente para GameCube y la consola Xbox. Como la cosa no terminó de cuajar, solamente se quedó para la consola Xbox, y es bastante resultón. Este es un juego, el Castlevania, que no se sabe realmente qué fue. Si vosotros miráis por las fechas, veréis que tuvo que ser el Castlevania Lament of Innocence, un juego que por lo menos para mí es muy bueno. El tema que hay, que cuando te pones a ver entrevistas de la época, te cuenta el tío que como los juegos de Game Boy Advance tuvieron tanto tirón, dijeron que para la GameCube que se podía hablar de algo 2D, y ya puestos con fondo 3D para que pareciera de nueva generación y demás. El tema es que el juego nunca se volvió a saber de él, convirtiendo a la GameCube en la primera consola masiva y de Nintendo sin su propio Castlevania propio. Hay gente que dice que es mentira, otros que dicen que fue por falta de empuje, que en cualquier caso aquí se queda. El Stream Pool fue un juego de billar, de los pocos que para la época que hubo,
que se quedó sin publisher y nunca fue lanzado. El Daredevil fue una de las muchas víctimas que hubo por los enfrentamientos entre Marvel y Sony. De hecho, cuando se lanzó la última película de Spider-Man, eso fue impensable hasta hace poco. Para que podáis hacer una idea de cómo funcionaban las cosas por la época. El Lamborghini, que es un juego que tuvo demo para la consola Xbox, la revista oficial del Reino Unido. El Cazador de Cocodrilos, que la verdad es que no tengo muy claro qué era. Por lo visto allí hay un tal Steve Terry que tiene como un reality show cazador bastante curioso, que se dijo que se iba a lanzar. De este ni fotos ni nada. Y luego tenemos el Aventura Island. Hay un juego japonés, Hearthstone Soft Collection, que tuvo 4 volúmenes. Uno de ellos es un remake bastante cutre, en mi opinión, del primero. Con el boom de las 3D se quiso hacer algo 3D nuevo, algo 3D masivo. Pero yo creo que por el tiempo que era o por la falta de tirón, nunca llegó a nada. De hecho, ni siquiera se saben fotos de él ni bocetos. El Liga de la Justicia iba a ser un juego de Midway basado en los superhéroes de DC, que la verdad es que menos mal que no salió, porque el Aquaman, el Catwoman y alguno más que hay son muy duros. Menos mal que no salió. Y luego el de los Picapiedra, que se cree que va a salir para Dreamcast y después de lanzamiento para GameCube. La versión de GameCube enseguida se cerró y la de Dreamcast me consta que tiene al menos betas. En cualquier caso, por la época es que tampoco hubo. Luego el Juice es un juego que yo le tengo mucho cariño, es como la saga Homefront. La saga Homefront, yo he jugado, yo la he tenido, me ha gustado, pero son juegos que han tenido muy mala suerte. El Juice se planteó para justamente antes del The Need for Speed Underground 1. El juego era una versión capada del 2. O sea, imaginaros por un momento si hubiera salido lo que hubiera sido para la saga de Need for Speed. El tema que tuvo problemas en el estudio, estuvo a punto de quebrar, otra empresa lo cogió pero no le gustó, y al final pues salió en el 2005 con el de Need for Speed Underground 2 y claro, pues, no puedes competir. En cualquier caso, yo a esta saga pues la verdad es que le tengo bastante cariño. El Monster Island, que va a ser una mezcla del Rampage con el Black and White, que como he dicho antes, saldría algún fumable y dijeron no se puede sacar, y que en algunos sitios pone que se lanzó como Amazing Island. Amazing Island es un juego exclusivo de GameCube, de GameCube japonés, pero que no tiene nada que ver. O sea, cuando lo veáis, no, son dos proyectos diferentes. Iron Man, que fue una víctima, pero esta vez fue cuando Sega se hizo con los derechos de la Marvel. Se canceló. Estaba relativamente avanzado, pero nunca se llegó a hacer nada. El Kid Ninja fue otro de los muchos juegos que se cancelan para GameCube para sacarlos a Wii y se cancelan. Y al final nunca salen. Como comentarios finales de todo esto, pues tenemos que muchísimos juegos plataformas se quedaron fuera a última hora. Ubisoft básicamente se siguió la doctrina Ubisoft. Yo saco el mismo juego para todo lo que hay. Pero ¿qué pasa? Que como veo que las ventas me son muy pequeñitas, lo cancelo. El Worms Battle Rally, hubo un Mario Kart con Worms, que no sé por qué se canceló, porque el mercado del Mario Kart es un mercado grande, o sea, vale que tiene mucho más tirón el Mario Kart o incluso el Crash Kart, que no sé cómo se llama. Pero hombre, siempre podía haber hecho algo. Luego, el Toxic Dream y el Galeón, que hemos visto antes, son juegos que nunca se planearon para la Play 2, pero que al final se quedaron solamente para la consola Xbox. Tened en cuenta que por cada 10 consolas que había en la época, 7 eran Play 2. Aproximadamente entre 1 y 2 eran consola Xbox y el resto GameCube. Que tú hagas un juego y tú te quites al 70% del mercado es extraordinariamente raro, y más cuando tú pones el dinero.
Porque si fueran primera first party o second party, bueno, claro, como o se queda en casa o lo paga la casa, anchas Castilla. Pero que haya varios juegos así, es una cosa muy, pero que muy gruesa. Titus, que yo creo que más o menos se cerró la empresa, creo. Es que con Titus siempre me lío. Pues quiso hacer 200.000 juegos para GameCube y al final sacaron 4. Y luego ya el último es el Turok Evolution Sequel. Después del Turok Evolution se pensó una secuela. El tema es que el juego funcionó muy mal, los dinosaurios no molaban, y encima pues a Klein y demás pues dijo, mira, esto no funciona. Hubo bocetos, hubo temas y se canceló. En el 2006-2007 se lanzó una versión para la consola 360 y para la Play 3, que si bien no es este juego, los bocetos y todo el material, se puede decir, de puertas para adentro, se reusó. Y de ahí pues lo lanzaron. Y con esto ya he terminado. Si tenéis alguna pregunta o algo, de algún juego o de algo de la GameCube. La forma de conseguirlas es buscar a alguien de la empresa que cuando se fuera se le cayera en el bolso o en la caja. Es la única forma. A ver, yo estuve buscando la demo del Castlevania de Dreamcast y yo conseguí averiguar de gente que en teoría la tenía. El tema que mucha gente de esa no lo dice que la tiene. Y a mí ha habido una persona que me dijo, mira, ese lo tiene, se lo tengo tal día y pago tanto por ella. ¿Por qué no se hace? Lo primero es porque eso vale dinero. Lo normal es que se compren. Es decir, el tío dice, mira, yo tengo esta demo y si me pagáis 1.000 euros, la copio y la libero. Es una cosa muy digna porque, hombre, ellos pagaron o ellos tuvieron, yo lo veo bien. El tema que hay, que muchas veces se guarda para el tema de, yo sé qué deciros, en plan de, mira, que yo tengo esto y si mañana tú tienes algo muy raro, te lo doy. Luego también, en cuanto tú digas que tienes algo raro, ya la gente ya empieza a decir, oye, a ver si lo sacas. Y luego también que las demos, muchas de estas demos, quitando el Lamborghini y 2 o 3 más, es que está muy mal. Por ejemplo, el cameo del que estamos hablando, que está completo, y cuando digo está completo, es que está completo con toda la historia y todo, se bloquea a veces en una consola Xbox con el doble de memoria RAM. Si tú das eso, a lo mejor al día siguiente la gente se te queja. ¿Se pueden conseguir? Sí, es cuestión de ir tirando del hilo. Es básicamente lo mismo que yo he hecho, pero en serio, en plan de, yo quiero tal, hay quien trabajo, Pepe, Juan y Ana. Pues tú vas hablando, vas buscando, te metes en la red social esta de trabajo, LinkedIn, y vas tirando del hilo, vas hablando con gente, te metes en Assembler Gamer. Pues el tema que el tío directamente, suponiéndome a la venta, te va a pedir bastante dinero. Si se cae del camión, nadie te puede decir nada. Hombre, hay una cosa que pasa mucho, que es supuestamente los kits de desarrollo legalmente son de la empresa que son. Ha habido más de uno que los ha intentado vender en eBay o los ha intentado vender en web y los tíos le han puesto el código. Pues mira, yo compré esto a Klein, porque a Klein cuando petó, o Midway, muchísimo material se quedó a medias. Y la gente no tapa el código. Con lo cual a más de uno ha ido a Klein, o como se llame ahora, y ha dicho, oye, perdona, tú tienes el kit de desarrollo número 55 y es mío. Es que yo lo compré, me parece muy bien, pero es mío. El truco en que está, pues que cuando tú lo vendes o cuando tú lo pones, lo tapas y como no se puede saber de quién es, lo tienes. Las empresas suelen ser un poco raras para eso.
Por ejemplo, Nintendo pues es de la cultura del puño cerrado. Si es Rakana para poner una consola puntera, imaginaros para poder liberar algo de esto. Rare, bueno, pues Rare algo filtró en el Rare Replay. Luego los demás, pues no sé, Acclaim por ejemplo tuvo mucho material, pero es que tuvo mucho material porque de la noche a la mañana todo el mundo se fue a la puta calle. Con lo cual pues hay más de uno arrambló. De hecho, creo que hay 10 betas reconocidas del juego de los Picapiedras. Eso es algo, es algo rarísimo. ¿Por qué? Porque el tío que fuera, pues arrambló con todo lo que pudo. El último que cerró, se quedó. Legalmente, con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que legalmente, lo que ellos quieran. Si te quieren denunciar, denuncian. Y si no te quieren denunciar, hay una cosa que se puede hacer y es... si yo te demando a ti, tú no tienes capacidad para tener un juicio de 4 años. Con lo cual, si yo te digo a ti, esta demo tú no la puedes tener, con llevarte a juicio, tú puedes tenerme a mí, tú puedes pleitear tanto como yo como empresa. Pues ya sabes lo que hay. Lo que se hace, pues que se vende por debajo, y como nadie dice nada, nadie sabe nada. Yo si queréis comprar algo de esto, hombre, es cuestión de buscar, es muy bonito. Aunque lo realmente bonito es conseguir un juego que esté medio que, por ejemplo el Resident Evil 1.5 y terminarlo, como han hecho. O el Resident Evil de la Game Boy, que un tío lo puso, o el Alone in the Dark, el que supuestamente no se podía hacer, pues es así. Juegos así sí se pueden hacer. Pero eso ya necesitas a mucha gente, necesitas gente que le guste y todo para que no te venga la empresa y te diga que o lo cierras o nos tiramos 3 años de juicio. Si tenía alguna pregunta más. De todas las cosas que ha dicho, la persona tiene algo por ahí que haya conseguido de esta forma. Yo cuando empecé a coleccionarles, me dije, solamente voy a coger cosas oficiales y que no han sido lanzadas. Yo lo más cercano que he estado a punto de conseguir ha sido un kit de desarrollo, el más grande de todos, con un par de cartuchos. Porque yo subía y digo, a ver si puedo programar algo y tal, pero luego, que no tiene tiempo. Ni tiene tiempo. Y luego son cosas que si bien se venden muy bien, porque el mercado es muy pequeño, pero siempre hay gente, son cosas que después dices, ¿para qué? Si es que yo tampoco, yo prefiero pagar, por ejemplo, la demo de no sé qué por 1000 euros, pues yo prefiero pagar 10 euros y esperar que se complete y bajármelo antes que estar detrás de ella, porque al fin y al cabo cuando la tienes, esto es lo que yo creo. Cuando la tienes es algo que no es algo jugable como tal. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en cuanto se filtra, ya, el mercado ya solamente se te queda gente que quiera eso exactamente. Con lo cual, para mí, tiene gracia para estudiarlo, para verlo, pero para mí no tiene gracia. ¿Crees que en una futura GameCube Mini que probablemente llegue a salir, alguno de los juegos que se han anunciado, bueno, que se han enseñado a lo mejor, se podrían reeditar como ha pasado con el Star Fox 2 en la segunda de domingo? Vamos a ver, Nintendo ha reciclado mucho de GameCube, porque la Wii básicamente era eso. Poder sí, puede. Yo de hecho, yo tengo actualmente localizados y con fuentes 263 juegos. Bueno, 274, porque el Conker no lo contaba, hasta hace poco. De hecho, ni siquiera está puesto en mi web. Puede que mañana saquen, por ejemplo, el Kirby y resulte que es totalmente diferente al que he dicho. Oye, ¿puede ser? Sí. Respecto a la GameCube, es que, a ver, la GameCube es una consola bastante problemática. Y de hecho, yo no me explico cómo lo puede triunfar cuando se le ocurrieron más que todas las demás. El tema que hay que, por ejemplo, muchos juegos de GameCube salieron en DS o salieron en Wii. La Wii U no funcionó bien, por no decir que fue un poco desastre. Y la Switch dicen que quieren sacar una consola virtual de GameCube.
Yo para sacar una GameCube Mini, que no sé hasta qué punto podrá tirar un ordenador actual o relativamente actual, un ordenador que puedas tener pequeñito con ella, yo lo que haría sería, lanzaría una consola virtual en Switch y diría, mira, os meto el Mario Sunshine, que todo el mundo lo sufre en silencio parece, y luego te saco juegos, y te empiezo a sacar juegos, y como enganche te saco, yo que sé, por ejemplo, un Star Fox solamente de naves. Yo tengo serias dudas de que en los próximos 5 o 10 años pueda haber una GameCube Mini, pero conociendo a Nintendo, ¿qué voy a contar? Después de lo que han hecho con los amigos, que solamente iban a ser 4 o 5 y ya vamos por 180, a saber. Luego también, un pequeño detalle, el online de la GameCube estuvo bastante o sea, se pensó, se sabe. De hecho, firmó con Netscape, firmó con American Online y firmó un par de cosas más. El tema fue que cuando se fue a hacer Miyamoto, algunos se asustaron. Cuando se empezó a ver, vio que la cosa no funcionaba y se dijo, bueno, si la N-Gage como móvil consola no ha funcionado, esto tampoco va a funcionar. Pero se llegó a vender un módulo con LAN, ¿no? Así es, se vio Sí. un modem. Y de hecho, aparte de comercializarse, que yo sepa, esto no estoy seguro, pero creo que había un Medal of Honor para GameCube que tenía online. El Medal of Honor a mí no me suena. Me puedo equivocar, estos son recuerdos de cuando yo tenía GameCube con 6-7 años. Que yo sepa, ahora me pone en duda, pero que yo sepa, los únicos que tienen online, que de hecho se lanzaron para online, fue el 1080 Avalanche y el Mario Kart. Porque claro, en Nintendo dijeron, el Mario Kart lo puede petar. O sea, aquí lo petamos. De hecho, cuando vendieron la DS fue... Que yo sepa, solamente se lanzaron esos dos. Se lanzó primero un modem, que la cosa no funcionó muy bien, porque ya llegó las líneas ADSL y ya todo el mundo fue para allá. El tema fue que ellos que no lo terminaron de ver, es que si tú no potencias algo, no se hace. Ellos tenían pactos, tenían cosas firmadas, por ejemplo, el modem es de Conexal, o sea que ellos más o menos de puertas para adentro se pusieron. Si miráis la historia, hay una cosa que ocurre y es que todos los pactos se hicieron en América. El de Japón no hizo nada. Y Miyamoto al principio dijo que la idea le gustaba, pero luego no cuajó. Es que luego, después de eso, de hecho creo que todavía sigue funcionando ahora. Si os metéis, si ponéis en Google Online GameCube Mario Kart o 1080, os podéis conectar a unos servidores piratas o sin licencia o tal, en el que tú puedes jugar al Mario Kart todavía. Si queréis probar, yo nunca lo he hecho. Con lo cual, yo lo suelto y allá cada uno. Pero eso. El Medal of Honor, pues sería cuestión de buscar. Conociendo esto, no me extrañaría que un tanto por ciento de los juegos, por ejemplo, el Medal of Honor o los Call of Duty, tuvieran por dentro online. Por ejemplo, el Mortal Kombat Deception tenía online en todas las consolas menos en GameCube. En GameCube te pusieron a Goro y a otro como chuchería para que dijeras que era exclusivo, para quitarte eso. Yo no me creo, yo no me estoy viendo a Midway, a Klein o quien fuera allí programando y diciendo, oye mira, que tenemos que quitar toda la parte online. Pues directamente dirían, mira, quítalo del menú y piramilla. En cualquier caso, la verdad es que el online, el pobre, no llegó nunca a funcionar bien. Sí. ¿Puedes subir un poco el volumen, por favor? Tengo una pregunta que es que no recuerdo muy bien, que la GameCube tenía como unos puertos en la parte de atrás, así como separados, y siempre me he preguntado para qué servían, aunque alguna vez tuvieran alguna utilidad. La GameCube, así de pronto, atrás tiene el puerto para la energía, tiene el puerto para salida digital,
Ya está. Tiene eso. Abajo dices. Sí, abajo tiene el modem o el adaptador de banda ancha, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, que básicamente no es más que una tarjeta de red, por mucho que digan que tal, no, es una tarjeta de red ahí, que vale muy cara, por cierto, y todo vale muy caro porque fue con lo que se pudieron hacer con lo que se podían cargar juegos piratas, pero bueno, es otro debate. Y luego hay otro cargador que es para el GB Player. Y que yo sepa, no tienen más utilidad. ¿Alguna cosilla más? Sí. Por ejemplo, los juegos que ha dicho de la GameCube, Mario Kart, eso en esa época, incluso si meten a la consola virtual, cuando tú lo metías por ejemplo en la Wii, también tú podías jugar desde ahí directamente al online, con la que era retrocompatible directamente, o en una hipotética consola virtual o lo que sea. Pillado, No, es que ni siquiera lo he pensado. Si el juego traía de base el online, aunque no jugase en esa época o lo que sea, eso después posteriormente se podría jugar o se podría activar o lo que sea. Si ese servidores sí, ¿no? Sí, bueno, sí, pero creo que Nintendo los ponga en una consola virtual o que si la Wii en su día se podía utilizar. No, yo me apostaría contigo un céntimo que no. ¿Por qué? A ver, la GameCube, la Wii no emula a la GameCube. No, la Wii es una GameCube dopada, pasada de vueltas. El tema que hay es el siguiente. Yo creo que no, porque el online debe de utilizar su propio sistema y debe de la forma que sea utilizar el puerto. Esto es suposición mía, no sé si será correcto. Y tiene que utilizar el puerto propio de la GameCube. La Wii, si no recuerdo mal, tenía Wi-Fi, ¿no? La Wi-Fi. Un modem. Un LAN. Yo no veo a Nintendo haciendo la Wii diciendo, mira, el online, que al final no hicimos nada con él, lo vamos a hacer compatible con el de Wii. Yo no lo veo. Claro, pero es que para programar en la Switch, en la consola virtual, tú tienes el código del juego, el código original, con lo cual, hablando mal y pronto, quitas el online de la GameCube, el código que haya, pones el de la Switch que ya está estandarizado, o que debería de estar estandarizado, de hecho creo que menos la Play 2 fue la última consola que no lo tiene estandarizado, y lo pones y dices, mira, por aquí sales por la Wii, perdón, por la Switch. Con lo cual, aunque al Mario Kart le da igual realmente como sea, porque él solo dice, mira, tu car va por aquí, Yoshi va por aquí y tal. La Switch no, la Switch pues, tú se lo pasas y la Switch lo busca. De hecho, si las ROMs que vosotros o bajéis de Wii, bueno, de la eShop, realmente no es el ROM del emulador. Técnicamente es el código del juego, el emulador y un código más, por ejemplo para el online o para tal. Alguno de aquí dirá, hombre, pues yo tengo entendido que es solamente el ROM. Sí, hay juegos que son iguales, pero en cuanto tú le quieres meter funcionalidades nuevas, o lo reprogramas, lo haces. El último Crash, el recopilatorio del Crash Bandicoot, está hecho así. Han cogido el juego y lo han clavado tal cual en Unity, por lo que yo leí. Con lo cual, pues, básicamente es lo mismo, pero diferente. Si tú haces eso, tú le puedes meter online, tú le puedes meter logros y tú le puedes meter muchas cosas. Si tú cascas el ROM tal cual con el emulador, es que no le puedes hacer nada. Aún así, hombre, sería interesante poder saber realmente eso del online. Hombre, teniendo en cuenta que actualmente con la Switch se puede jugar todos los juegos con el mando de GameCube. Bueno, eso no es así, creo. Lo he probado yo. ¿Todos valen? Todos valen. El único problema que tiene es que hay algunos juegos que no se pueden jugar, pero por incapacidad del mando, nada más que tener un Z. Eso nada más que yo pensaba que solamente funcionaba con el Macro. Y con el Mario Kart 8 de luz de la Switch, con todos los juegos de la Switch actualmente. Eso nada más que yo solo
Yo me compré los mandos estos especiales de la Wii U. Y yo dije, mira, en vez de poner uno de estos, pues pongo el mío normal y tal. Y me compro la Wii U. Para la Wii U no, para la Switch sí. Yo lo que no sabía era eso. Que para Switch que sí lo habían arreglado. Porque es que yo Es que no lo anunció Nintendo, ha sido por lo visto con la 4.0 se ha colado, alguien lo probó y ahora todo el mundo, de momento Nintendo no ha dicho nada, que a lo mejor en la siguiente actualización te lo quita, que a lo mejor no. A ver, lleva viendo 2 años un rum diciendo que, oye, que ya que tenemos los juegos de la GameCube vamos a amortizarlos. Básicamente la idea de Nintendo es esa. Esto sería otra prueba más de que realmente la consola de GameCube para Switch existe. Ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer? Pues no se sabe. El tema es que, por ejemplo, si se creas ciertos juegos, si relanzas ciertos juegos en la consola virtual, le tienes que dar alguna chuchería al tío para que lo compre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Mario Sunshine da igual, es un player de manante. Pero, por ejemplo, el Mario Kart, pues ya lo tienes que preparar. Pero ¿para qué vas a relanzar el Mario Kart si ya tienes el de la Wii U recauchutado a 50 pavos en la Switch? No, tú, seguramente yo y mucha gente que solo sea para tenerlo. Ya, pero ¿a Nintendo le interesa hacerse la competencia a sí misma? El mismo competitivo del Smash Bros, por ejemplo, Brawl, que el del Smash Bros 4. No es competencia per se. Ya, pero el de Nintendo 64 no tiene online, por ejemplo, ¿no? No creo. Ese no tiene online. Ahí ya, es que eso ya es cuestión de jugar. Eso ya es divagar. Yo soy de los que dicen, de los que piensan que ya que lo tienes, lánzalo. Aunque vayan a vender 2 cosas y tal, bueno, pues tú lánzalo porque, hombre, está ahí muerto de asco. Nintendo, es que también hemos ido a tocar con Nintendo. Con la iglesia hemos topado. Nintendo te dice, cuando, por ejemplo, con la NES Mini, están vendiendo a 180 euros y te dicen que no van a hacer más. O sea, sí, pero eso fue casi un año después. Sí. Cuando ya la gente se ha gastado los 180 euros que no la tenían. Yo fui uno de los damnificados con los amigos, con el Cloud y compañía. Eso es propio de una película de los Monty Python. Que yo reserve algo en el game. Bueno, perdón, que yo solo pueda reservar algunos amigos en el game. Que no me los traigas y que encima me tenga que tirar 6 meses aporreando eBay para comprarlo. Y luego, y encima es que hay dinero limpio para ellos. Si Nintendo hace con eso, vete tú a saber qué puede hacer con juegos. De Nintendo, porque fue algo raro, que no distribuyó suficientes unidades, no lo iba a reponer más, entonces se quedó la cosa ahí. No en general. Sí, pero yo como consumidor, a mí me da igual. Luego, aparte de eso, pues por ejemplo, varios juegos de los que hemos hablado podían haber ganado empuje. El Kirby, el Castlevania, hasta la Wii tiene un Castlevania. El de lucha infumable que hay. En el Wii U, en Wii U creo que tiene exclusivo el Castlevania Rebirth, que es un juego por la eShop, creo que es. Esto lo digo de memoria, tiene ese, y la GameCube no tiene nada. Por lo menos que salieran el hoy, que está muy bien. Ya, pero es que, vamos a ver, una consola de Nintendo sin un Castlevania exclusivo duele. Es que, vamos a ver, hay ciertos juegos que tienen que salir en consolas, porque es que no se puede. Una consola sin juegos de ajedrez. Es que es una tontería. Sí, pero sácalo. Por ejemplo,
el juego Bahamut y el Tetris. ¿Alguien se imagina cualquier plataforma sin uno? Es que el juego es una basura y hay 200. Vale, pero ¿alguien se imagina que mañana, cuando saquen la Play 5, digan, no, que no vamos a tener internet? El Kirby, un Kirby sin plataforma. Luego Rare ¿qué hizo? Retro Studios, aunque la historia daba más, pero bueno. Vale, sí, que el Metroid era muy bueno, pero de los 4 o 5 juegos que hemos visto, el Raven Blade pintaba muy bien. Es que hay ciertas cosas que yo creo que deben de salir. Luego, obviamente, como yo no me juego mi dinero, pues yo aquí hablo, ¿no? Pero hombre, hay ciertas cosas que se deben de poner. Y por ejemplo, el Área 51 también fue bastante conocido en la época, que tampoco fue lanzado. Luego ya una serie de juegos. Y luego de aquí, pues como digo, hay muchos juegos que podrían haber ido un poco. Pues yo, si quieres, yo te puedo pasar un par de kits de desarrollo que tengo, bajado en la época de los 56K. Si buscas algo más específico, ya lo tienes que ver. Yo en su día yo quería, yo los pillé y digo, pues me compro un kit de desarrollo, me compro tal, y o sea que luego ya empecé la carrera, la oposición, mis cosas, y al final no lo haces. Ten en cuenta una cosa, si planeas hacer algo, de hecho en Dreamcast hace poco también se habló, un juego 2D es fácil, tú lo haces y fuera, pero es que un juego en 3D, el desarrollo es mucho más largo, el texto es mucho peor, y vamos, en teoría, que yo sepa, y estoy hablando de memoria, los kits de desarrollo básicamente de la GameCube se basaban en C, es lo más sencillo que había en la época. Ya, vamos, yo, si tú quieres, yo te lo puedo pasar. Ahora quedamos, me lo dices, y yo te los mando un día por email o por Drive o algo. ¿Alguien más? ¿Seguro? Pues nada, podemos terminar. Gracias por haber venido y espero no haberos pesado mucho.